¿Qué tal? Soy nuevamente Roberto Novelo, de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje. En esta ocasión les comento la base teórica de la estética de lo que hace 17 años denominé jardinería espontánea y que expuse en un pequeño escrito que en el 2004 se titulaba Despeinadamente bien peinados, el agua, el jocoque, el jazz y la jardinería espontánea. El concepto de jardín, por lo regular, implica la idea de hacer de un lugar un sitio de belleza y regocijo, como lo son, digamos, el jardín japonés, el barroco o el naturalista. Esto significa el reemplazo de la vegetación indeseable por plantas y otros elementos ornamentales cuidadosa y deliberadamente designados. Así, la forma denota la cultura y el manejo atestigua la voluntad humana. Desde el punto de vista más generalizado, es difícil pensar que ciertas plantas arribistas pudieran ser siquiera tolerables y mucho menos dignas de cultivo. Y, aunque no hace falta el extremo de un ecologismo recalcitrante que implique dejar intacta a la naturaleza y por ninguna razón alterarla, es de vital importancia tomar conciencia de lo que el egocentrismo humano implica en cuanto a recursos se refiere. En estos tiempos de crisis ambiental, bien vale la pena advertir lo que la pretensión o petulancia humana implica en cuanto a la utilización del agua, la generación de basura o el costo de mantenimiento, por nombrar solo algunos aspectos cotidianos preponderantes. Hay estudios que muestran cómo en ciertos fraccionamientos residenciales el consumo diario de agua por persona rebasa los 100 litros, en tanto que para beber y cocinar solo requiere unos 5 y para bañarse tal vez desde otros 10. La diferencia se debe, en parte, al consumo hídrico destinado a la jardinería. ¿Deberíamos entonces eliminar los jardines, tanto privados como públicos? Desde luego que no. La importancia ambiental de las áreas verdes en sus aspectos naturales y antrópicos está ampliamente demostrada y, por lo referente al riego, la llamada agua gris puede utilizarse. En todo caso, es recomendable, con la conveniente estrategia de los máximos y mínimos, optimizar los recursos implicados. Esto es, la mayor utilidad ambiental y estética con un desgaste mínimo de dinero, tiempo, infraestructura, energía, etc. Felizmente, desde hace al menos unas 4 décadas, teóricos ambientales y técnicos practicantes de la jardinería han pugnado por un retorno a la naturaleza y una revaloración de lo autóctono en que, no sin manejo, pero sí con el menor desgaste posible, se logre el efecto de armonía tan deseable para el deleite humano. Claro está que ello supone un cambio en el arquetipo estético y hacer posible reconocer atributos de belleza aún en la flor rústica y efímera, y en los sapos, los escarabajos y demás sabandijas de dudosa reputación. De modo que, al cambiar los paradigmas que nos tienen habituados a la búsqueda de lo artificioso, no únicamente artificial, y a lo plastudo, no únicamente arte plástica, logremos ser sensibles a la expresión orgánica y reconocer los aspectos formales de lo natural, sin restringirnos a geometrías rigurosas, triángulos, cuadros, esferas, cilindros. Mucho ojo, sin embargo. Naturalidad no significa dejadez. Hay una diferencia definitoria entre lo espontáneo y lo fodongo.
entre lo sencillo y lo simplón, entre lo ordinario y lo vulgar, entre la libre expresión y la falta de estructura. Una cosa es no peinarse y otra muy distinta, peinarse para verse despeinado. Tamayo, por ejemplo, hablaba de lo importante que le era que sus cuadros parecieran hechos de primera intención. Hay artistas experimentales, pintores heterodoxos que trabajan con manchas o chorretes de color, pero si son verdaderamente artistas, no han de pretender que toda su producción alcance categoría de obra de arte. Por el contrario, es esperar que solo una mínima cantidad de esas obras, así lúdicas, aleatorias, experimentales o casuales, tras un concienzudo control de calidad, cumplan condiciones mínimas del arte. Por desgracia, las aptitudes requeridas para esa discriminación o selección no son atributos innatos de todo mundo. No cualquiera tiene buen gusto sin un proceso de aprendizaje, y algunos, ni entrenándose, abandonarán la cursilería. Hay quien considera sublime colocar en el jardín objetos trillados y sensibleros, o pintar las paredes con palmeras o campiñas. Es por eso que una misma opción en el diseño de jardines, como el arte topiario, que es el arte de darle forma a los arbustos, o la construcción de cascadas, puede estar excepcionalmente bien logrado en cierto espacio, pero ramplonamente emulado en muchos más. Algo similar ocurriría si, al hacer pedazos una mole de mármol, supusiéramos que cada trozo puede pasar por escultura. Habría, en todo caso, que analizarlos uno a uno y elegir aquellos que, en sí mismos, muestren algo inusitado. Y aún así, habría que enriquecerlos mediante algún manejo en su presentación. De igual manera, en este estilo propuesto de jardín, deberá prescindirse en lo posible de lo artificial y sacrificar, o en el mejor de los casos, reubicar algunas plantas inocentes en beneficio de otras elegidas. Hay que adiestrar la percepción del mismo modo que se entrena el gusto al inexperimentado sabor del jocoque, o el oído al de pronto incomprensible o inhabitual temperamento de la música oriental, el jazz o el canto gregoriano. Después de todo, como sucede en los casos mencionados que tienen sus virtudes, la jardinería espontánea entraña ventajosos aspectos interesantes. Muchas de las especies que nacen solas o que intencionalmente plantadas son nativas, dado su carácter criollo o malezoide, término peyorativo de antropocentrismo utilitario, requieren un mínimo mantenimiento, necesitan menos agua y son menos susceptibles a plagas y enfermedades que no puedan sobrellevar, entre otras ventajas potenciales.